y ahora la gente se vaya conectando, ¿vale? Adelante, Ernest. Sí, y yo te quería Eh, preguntar ahora con esto que estás comentando, o sea, ¿a ti la mediunidad te vino después del Reiki o te la potenció, ya la tenías y te la potenció? O... a mí me la potenció. Bueno, me la potenció. Para mí me la despertó. Lo único que sucedió es que fue un despertar muy abrupto, muy desordenado, muy desajustado, donde pues sí tuvo que recurrir por momentos a métodos científicos, o sea, medicina alopática y diagnósticos complicados. Pero luego apareció la homeopatía, apareció la medicina homeopática, donde me ayudó a, a vivir con esto, ¿no? Fue una mirada clínica también, porque en este caso fue un psiquiatra homeópata que con todo su bagaje psiquiátrico me hizo ver, pues, bueno, pues si te tomas este medicamento y dejas de percibir todo esto que estás percibiendo, pues igual sí que ha habido un desajuste, un brote, o llámale como quieras, y por tanto pues habrá que hacer un ingreso, ¿no? Si te tomas esta medicación y sigue todo igual, pues tendrás que aceptar pues que esto va contigo, ¿no? Tiempo después de hacer todo este proceso, que fueron 5 años bastante difíciles para mi vida y mis relaciones además, pues de repente aparece la información en mi vínculo familiar que mi abuelo y mi abuela materna ya hacían esto. O sea que mi abuelo dormía, no sé con qué método, a mi abuela, y mi abuela hablaba cosas y mi abuelo lo apuntaba, y después mi abuela dormía a mi abuelo y mi abuelo pues hablaba también y se apuntaba, ¿no? Entonces, claro, eh, descubrí que esto venía de forma genética en mi caso, pero esto no tenía yo ni idea. Antes de todo esto no tenía idea. En el fondo pensaba que esto, pues que se me había ido un poco la cabeza, que Reiki estaba fantástico, pero que de repente todo este sentir, todo este ver, todo este ver lo que no veía nadie, en el fondo era un desajuste, o sea, un desajuste psíquico, ¿no? Y que podía ser perfectamente, ¿no? Pero en mi caso no fue así. Eh, Se ha quedado un poco al servicio. Al final, para mí, cuando yo formo a personas porque hay mucha gente que tiene capacidad de sentir y de ver y de percibir, ¿no? Entonces, porque eso es bastante que va con nosotros. Lo importante es esto hay que ponerlo al servicio. Esto hay que ponerlo al servicio, si no, para ti no tiene demasiado sentido. Esto sirve para ponerlo al servicio, ¿no? Entonces, cuando ves que esto le da un sentido a una familia o le da un sentido a alguien que lo ayuda a comprender, a estar más en paz, pues, oye, ha valido la pena esos 5 o 6 años de desajuste, de sufrimiento, de no entender qué me pasa, ¿no? O que incluso me puede haber costado un matrimonio entero, ¿no? Pero todo se puede comprender, ¿no? Y lo más interesante es que esto puede estar al servicio y que ayuda, ¿no? Y desde aquí, bueno, pues agradecer vuestro proyecto también, ¿no? Porque de alguna forma también aquellos que nos vivimos como me vivo yo, que hay muchos y gente muy potente, le da sentido también a estos proyectos, ¿no? Porque de alguna forma nos sentimos muy unidos y muy vinculados a vosotros, ¿no? Y con muchas ganas de, de apoyar y de apostar por esta mirada, ¿no? Que para nosotros es muy real y porque es muy real porque la vivimos y porque la podemos contrastar empíricamente en años de experiencia, ¿no? Y si esto hemos descubierto que aligera el malestar de las familias, que calma la mente, que ayuda a comprender sucesos, ostras, pues qué bien, ¿no? Que nos encontremos en esta vida para acompañarnos desde aquí. Muy bien, Ernest. Pues si te parece, vamos a pasar a las preguntas de la gente del grupo, ¿vale? Claro. Gloria, tenías la mano levantada antes de acabar la segunda parte. Si quieres tú misma formular la pregunta, por favor. Y si no está Gloria, pues cualquier otra persona que quiera, ¿eh?
Disculparme que no tenga cámara, Sí, ¿vale? vale. En primer lugar, no tengo la oportunidad, no he tenido la oportunidad de conoceros. Acabo de ver hace muy poquito la información de este encuentro y bueno, espero ver la parte grabada. Quiero saludar a Ernest, que tuve la suerte de que me acompañara en un momento muy difícil de mi vida. Y lo que quería era, quería exponer y recordar lo importante, ¿no?, de estas miradas que habla Ernest en el momento en que fallece un ser querido o que la propia persona está llegando al final de la vida. Aportar esa mirada del más allá, por decirlo de una manera muy vulgar, ¿no? Aunque no me guste. Entonces, lo importante, porque muchas veces hay grandes profesionales de acompañamiento en el duelo y al final de la vida que esta parte no la contemplan, ¿no? Entonces, realmente admiro mucho la labor que describe Ernest, ¿no? Y mi pregunta sería cómo... supongo que las personas que le llegan ya le llegan con ciertos matices, ¿no? Con ciertas características, pero ¿cómo de alguna manera filtra, ¿no?, hasta qué punto puede, a ver cómo lo digo, eh, hay veces que la gente quiere saber pero no quieren que le digan, ¿no? Y está viviendo cosas pero no quiere que se las digan también o se las hagan ver, ¿no? Entonces, ¿cómo maneja esos espacios ahí todavía en un inicio del contacto, ¿no?, o de la relación terapéutica para, para crear ese vínculo seguro, ¿no?, para que la gente no se asuste y no se cierre todavía más? No sé si me explico, ¿no? Contesto directamente ya. Un beso, Ernest. Gloria, un abrazo. Me ha emocionado que estés aquí hoy, porque también guardo con mucho cariño todo lo vivido y lo compartido, con muchísimo aprendizaje también, pero muchísimo. Y para mí que estés hoy aquí pues también es muy especial. Y tu testimonio pues también pues, bueno, pues me toca el corazón, me emociona y lo agradezco. A tu pregunta, creo que aquí está la experiencia y sobre todo la escucha. Creo que lo más importante no es que la persona que se dedica a acompañar esto tenga como una verdad absoluta, tenga un método, se dedique directamente a tirar por el camino del medio sin tener en cuenta la escucha del otro, ¿no?, de quien tengo delante, ¿no? Entonces, de alguna forma, la experiencia te ayuda a darte cuenta hasta qué punto se puede abrir información, aunque creo que lo más importante es la honestidad. Y la honestidad implica, pues, de buen inicio, explicar qué va a ser este proceso, explicarlo, ¿no?, para que la otra persona pueda decidir también qué hace. O sea, ¿me involucro en este proceso? ¿No me involucro? ¿Hasta dónde puedo involucrarme? Yo creo que el acompañante tiene que ser muy respetuoso también en darle el espacio de responsabilidad al otro, ¿no? No tan solo dedicarse a paternalizar la parte terapéutica, sino también darle este punto de responsabilidad, porque está claro que nadie quiere pasar por un duelo así. Yo no, o sea, aunque os acompañe por momentos, aunque pueda empatizar con vosotros, o sea, yo no me imagino, y aún siendo medium y habiendo acompañado a mucha gente, cómo yo podría reaccionar en una situación así. También tengo hijos y personas que quiero, y también se me ha muerto gente que quiero y sé lo que pasa, ¿no? Entonces, para mí es muy válida la honestidad, ¿no? O sea, a mí me gusta que me digan las cosas. Más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Y aunque sean duras por momentos dados, ¿no? Porque a mí me ayuda a poder escoger, ¿no? Y luego
también necesito a alguien que me acompañe desde el empoderamiento, no que me diga lo que tengo que hacer, sino ¿no? que me haga responsable de lo que me está pasando, ¿no? ¿Qué parte tengo yo en esto? Porque, como decía Gloria, muchas veces en el acompañamiento al duelo, incluso de los propios familiares, el propio dolor, que es mucho, pues también a veces no nos deja ver al que se ha ido. Fíjate, el propio dolor hace que pasemos por delante de un suceso también traumático para el que se va, porque una de mis misiones, por decirlo de alguna manera, es que en el duelo esté el fallecido, ¿no? O sea, que se le tenga en cuenta como parte del vínculo, ¿no? No tan solo que el dolor del que se queda, que es totalmente legítimo, ocupe todo el espacio, ¿no? Porque si ocupa todo el espacio desde un lugar poco responsable, pues tampoco ayuda al duelo y tampoco ayuda a resolver y a equilibrar el vínculo, ¿no? Entonces, mi forma de acompañar esto es estando muy en la escucha y con mucha honestidad, la verdad. Y a veces por mucho que quieras ayudar a alguien, a veces es mejor decir, no te puedo ayudar por esto, ¿no? O sea, yo funciono así y hasta que, en mi caso, pues no nos podemos entender desde aquí, pues seguramente no soy tu mejor ayuda en este momento. Y creo que esto es mejor que dar por supuesto que el otro puede, no puede, cómo hago, qué le digo, con mucho amor y con mucha empatía por la situación, pero a la vez con honestidad. Yo creo que esa sería como la respuesta que os daría. No sé si me he explicado. ¿Quién más? ¿Más preguntas habían? Bueno, si no hay otra pregunta, yo simplemente quería matizar la respuesta, ¿no? Si me permitís. Mi pregunta igual no la he podido plantear bien, pero era cómo cuando te viene una persona, una familia, y realmente no te habla abiertamente, ¿no? De esta parte espiritual, de esta parte sensitiva, que cómo lo manejabas, ¿no? Si realmente abrías la puerta, dejabas que la abrieran. Ese momento inicial o a medio proceso, ¿no? Cuando ellos ya deciden compartir lo que sienten, lo que ven, ¿no? Sí, entiendo, Gloria. Claro, yo te estoy hablando desde que ya sabemos a qué nos dedicamos cada uno. Quiere decir que cuando viene una familia hoy, sabe que Ernest se dedica a esto y por tanto este tema está ya abierto de inicio, ¿no? Luego, en qué nivel de profundidad le iremos tratando irá en función del nivel pues eso, de apertura, de poder sostener lo que está moviendo esto, ¿no? Y está bien, o sea, no siempre todo tiene que ser súper abierto, ¿no? Sino que cada uno pues, con su ritmo. A tu pregunta, si me remito a antes de este título de divinidad terapéutica, si me remito antes, cuando yo acompañaba en el duelo, sin dar por supuesto que va a haber contacto, yo esperaba que la persona se abriera yo esperaba, ¿no? Yo sabía que podría acompañar eso y por tanto no forzaba, sino me dedicaba a generar el vínculo de confianza, a que la persona estuviera bien, que estuviera cómoda, que se sintiera fuerte, energética, lo más calmada posible con relación conmigo y con el tiempo que pasábamos juntos. Y yo tenía como la sensación clara de que ese tema saldría. ¿Por qué? Porque estamos todos conectados en el fondo. Podría haber escogido otro tipo de sesión terapéutica. Podría haber escogido un practicante de Reiki con otro tipo de percepción extrasensorial. ¿Por qué me iba a escoger a mí con la capacidad
de ver más allá, ¿no? Pues seguramente porque en algún momento ese tema se iba a tocar. Entonces, sigo diciendo que la escucha es lo más importante. Creo que lo que ayuda es qué necesita saber el otro, y lo que necesita saber el otro es lo que él me va a decir, no lo que yo creo que tiene que saber, ¿no? Esto no, va al revés un poco. Ya el otro me va a ir diciendo qué necesita, porque en eso me va a estar indicando sus tiempos, ¿no? Y están bien los tiempos de cada uno. Gracias. ¿Más preguntas? Paqui, ¿no? Aquí. Hola, buenas noches. Yo quería preguntar, Ernest, ¿van unidos tanto la sesión de Reiki como la mediunidad terapéutica, o eso serían sesiones distintas, o cómo es la forma? Porque no lo he entendido muy bien. Perdón. Paqui, ¿me llamas Paqui? Hola, Paqui. Buenas Hola. noches. Buenas Mira, noches. pueden ir separadas. De hecho, su inicio eran separadas. Una cosa era pues, hacer 3 sesiones por un lado para equilibrarte, y otra cosa es que tú querías saber cómo estaba el vínculo, ¿no? Lo único que yo en el duelo, en el acompañamiento al duelo, me di cuenta de que era importante usar los 2 recursos. Entonces se generó este acompañamiento al duelo donde trabajamos el campo energético de los que están aquí, por decirlo de alguna manera, y cómo ellos viven el proceso del duelo y ayudando a que sea lo más ligero posible, pues dando recursos, cuestionando ciertas creencias que no ayudan para el proceso del duelo y ayudando a liberarlas, ¿no? para que se pueda vivir desde un lugar más amable dentro de lo complicado que es el suceso. Pero me di cuenta de que el duelo del que se queda está muy ligado a cómo está la otra parte. ¿Vale? Porque un vínculo lo componen 2. Un vínculo es como algo que se retroalimenta, ¿no? Entonces, me di cuenta que estando en paz en un lado, se había paz en el otro. Y cuando en un sitio no había paz en el otro tampoco, ¿no? Y más cuando son vínculos familiares, donde hay unas conexiones energéticas brutales que no tienen espacio y tiempo para nada, ¿no? Entonces, era importante encontrar la forma de que se generara un contacto para resolver, ¿no? No cambiaría el dolor, pero sí, de alguna forma, calmaría gran ruido mental que hay en según qué partidas de nuestros seres queridos. Entonces, entendí que lo puedes hacer por separado, pero que ofrecer un proyecto terapéutico acompañado de ambos recursos, pues ayudaba más a las familias. No sé si te he podido... Sí, ¿y eso sería a nivel de la familia completa o sería a nivel individual? ¿Padre, madre o...? Tú se puede escoger porque te podría decir que cada familia lo vive el duelo de forma distinta. Entonces hay, de la misma pareja, por ejemplo, alguien está más disponible, otro está muy encerrado en sí mismo en el dolor y no quiere saber nada de nada. Entonces, bueno, pues se puede trabajar con uno, ¿no? No se obliga a nadie, o sea, no es todos tenemos... a veces se da que empieza uno y se suma el otro, ¿no? Pero no es la idea. La idea es siempre el que esté más disponible, ¿no? El que esté... Pero el que esté más disponible o el que esté más cerrado en el sufrimiento. A ver, es que no se puede ayudar a alguien que no está disponible para ayudarse. Cuando digo disponible, no quiere decir que tenga... que esté mejor, sino que esté se disponible. disponga al tratamiento, ¿no? Ya, lo entiendo. ¿Sí? Que se disponga. Claro que sería fantástico que está peor, pues recibiera las sesiones de Reiki, ¿no? Por ejemplo, hay familias donde
pues alguno de los dos no está disponible para sostener una comunicación, que también puede pasar, pero en cambio sí está disponible para recibir sesiones de Reiki, para estar más tranquilo, para intentar dormir mejor, ¿no? Y aún, de alguna forma, le cuesta sostener la posibilidad de contactar. Perfecto, pues aquí hacemos solo las sesiones, pero en cambio otro podría estar disponible para las sesiones y también podría estar disponible para el contacto, ¿no? Entonces, cada familia está en momentos de la misma familia, de momentos distintos también. ¿Por qué? Porque somos personas distintas, aunque formamos parte de nuestra familia, y porque un suceso así nos remueve a cada uno de una forma distinta. Entonces, hay una escucha muy activa de qué necesita quién en cada momento. Ajá. No sé si Pues, te he podido explicar mejor. Perfectamente, perfectamente. Muchísimas gracias, Ernest. Muchas gracias. Laura, ¿tenías preguntas, no? Hola Ernest, buenas noches, soy Laura. Buenas noches, Laura. Hola, tenía una pregunta. Yo que no he probado nunca sesiones de Reiki, porque por falta de tiempo y por ciertas cosas, ¿no? Entonces, quiero saber más o menos cómo funciona. ¿Realmente tú vas haciendo preguntas en base a cuando te conectas con las energías o es todo meditación o cómo va un poco el proceso? Porque no sé más o menos cómo va. Vale. En principio hay una forma de explicar la sesión de Reiki que en general es en silencio. En general tú pones pues, tu cuerpo ahí y el practicante de Reiki durante 40 minutos va poniendo una propuesta energética y es como que va saliendo energía, notarás energía en tu cuerpo, eso lo nota la mayoría de personas, ¿no? Entonces, notas calor, notas hormigueo, en general tiendes a ir relajándote, por lo que estaba explicando, ¿no? De que el sistema nervioso central empieza a absorber estas frecuencias y empieza a relajarse. Mientras nos estamos relajando, puede haber la posibilidad de que emerjan emociones, ¿no? Que pues eso, pues de repente aparezca un llanto, o sí, o un enfado, o una tristeza fuerte, cosas de este tipo, que forman parte de la sesión. ¿Vale? Aquí vendría el acompañamiento. El acompañamiento, cada terapeuta lo hace a su manera. Yo, por ejemplo, sí acompaño poniendo atención a la emoción. Es decir, en ese momento, si estuviera pasando eso, te acompañaría en la emoción. Es decir, pues hasta qué estás sintiendo, cómo lo vives, con qué te conecta, ¿no? Porque es importante Soltar. pero ponerle atención también. Sí. No que me estén pasando cosas, no sé qué me está pasando, no sé ni de dónde viene, entonces... Eso lo hace emerger lo que es la vibración de la energía a través de las piedras en tus manos, ¿no? No, ¿O no va con piedras? No va con piedras, va solo con manos. Vale. Vale. Sí. Entonces, ¿tú también percibes en base a los sitios donde vas, donde está el foco más dañado o menos dañado? ¿Percibes esa energía? Exacto. Esto imagínate un queso gruyère, para todos los que nos están oyendo, ¿no? Imaginemos el ejemplo del queso gruyère, que lo explico muy en los cursos. Si tú pones agua, tiras agua, pues habrá lugares donde el agua se quedará y habrá lugares donde bajará, ¿no? Estos agujeros son los lugares donde hemos perdido energía o estamos perdiendo energía siempre. Cuando pasa la energía a la mano del reikista, sabe dónde el cuerpo chupa más. No es que tenga un sexto sentido y que diga, wow, aquí seguro que no. Es que como notas la vibración. Como pone atención a la mano y tu cuerpo necesita esa energía, va a absorber más. Y por tanto de ahí se puede sacar un diagnóstico, pero un diagnóstico lo puede sacar alguien que ha tocado mucha gente. Sí.
Y es un diagnóstico que tiene que estar muy bien acompañado, porque de repente no nos podemos tomar a la ligera qué decir a una persona que está en un estado así de vulnerabilidad. Entonces, en mi caso, cuando paso por ciertos centros energéticos que están asociados a emociones y asociados a comportamientos, cuando acabamos la sesión, sí que os explico, mira, he notado esto de este centro de energía que corresponde a esto, cómo estás con esta emoción, cómo vives esta forma de relacionarte contigo y con la vida, o oye, pues ese desajuste es normal. ¿Por qué? Pues por la situación que tienes, es así, ¿no? Claro. Y desde aquí te intento dar algún recurso que tú puedas hacer en tu día a día para que no desgastes tanta energía, o sea, para que no estés tanto en esa emoción. Sí, Porque unas si no, pautas terapéuticas. exacto, porque si no, al cabo de una semana vuelves a estar igual. Claro. ¿Y cómo lo mezclas con lo medio humedad y todo esto? ¿Cómo haces una sesión conjunta con Reiki, medio humedad para contacto con el ser querido? Lo primero, la primera propuesta suele ser, primero de todo, mi consejo es equilibrar al máximo Número de posible energías. los campos de energía. Entonces, a partir de ahí, bueno, entender que estamos en un proceso de duelo. Y en ese proceso de duelo necesito ver cómo yo estoy con el vínculo, ¿no? O sea, ¿no? Si a mí se me ha muerto alguien, pues yo veo cómo estoy triste o tengo una duda, ¿no? O la duda, muchas dudas es cómo están, si están bien, si están mal, cómo lo vivieron, ¿no? Uno sabe como mucha proyección hacia el otro, de cómo está el otro, qué necesita, si necesita algo. Todo esto son como mucho desgaste de energía mental para el que se queda. Entonces es importante contactar con el otro plano para que haya una devolución. Es como, esto que estoy Sí, para pensando... saber que está bien, que está tranquilo, que no sufre, que todo esto. Sí, es una ¿no? paz interior que es tu miedo, ¿no? El que sientes cuando un ser querido se va, estará bien, ¿no? Tendrá esa agonía, esa, ¿no? Exacto. Es correcto. Sí. Y es posible que cuando contactemos por momentos nos pueda decir, pues no, pues lo he pasado mal. Y está bien que lo diga, ¿me explico? Porque Sí, eso es real. sí, sí, Y es importante que la familia también sepa la verdad. sí. Porque ¿para qué? Para que pueda hacer un duelo real. Es, en base a lo que me dice el otro, hago un duelo real. No un duelo a saber cómo, no, un duelo real, ¿no? A mí me sirve poner la comparativa de, por ejemplo, cuando se crea una terapia de pareja, ¿no? Que no tiene nada que ver, ¿eh? Pero para que veamos un poco el Sí, sí, símil. un ejemplo. Si yo voy a terapia de pareja y mi compañera o mi compañero me dice lo que me pasa conmigo, yo entro en un estado interno de revisión mucho más real que si no me dice lo que le pasa conmigo. Claro. ¿No? Es consciente de lo que piensa la otra persona de tus actos, ¿no? Exacto, ¿no? Y desde ahí se crea un diálogo real. ¿Qué pasa cuando se muere alguien, pero no hay comunicación? Pues que todo son suposiciones en la mente. Claro. Todo es un ajuste de mi mente, una idealización a veces de lo que me gustaría que fuera, pero no es real. Entonces, el otro lado intenta trascender, pero no puede porque el vínculo tiene sintonías distintas. Es como, te quiero decir que aunque te quiero, pues me ha faltado esto, me ha faltado lo otro, me gustaría expresarte que hubiese querido que hubieses estado y tú, que la otra persona tenga el tiempo de decir, lo sé, yo también hubiese querido estar y no he podido y necesito explicarte por qué no he podido. Entonces, el otro lado, al entender por qué no he podido estar, Es que como el conflicto se queda en paz. exacto. Sí. Y casualmente, cuando este conflicto se resuelve, la paz entra también en el que se queda. Es algo como muy precioso. Sí. Entonces, ¿va a cambiar lo que ha pasado? No. Pero el No. vínculo eterno, va a estar más en paz.
Eso es muy importante, tanto para el que se queda como para el que se va. Y eso, para mí, es la comunicación. O sea, hay que comunicarse, hay que hablar, hay que ver dónde estás, qué te pasa, cómo estoy yo con esto, cómo estás tú con aquello, qué necesitas de mí, qué necesito de ti. Esto es muy importante. ¿Sí? Y todo esto no se trata en acompañamiento tradicional, como decía Gloria, ¿no? O sea, la otra parte está muy desamparada en el dolor del que se queda, ¿no? Y casualmente estoy descubriendo de que si la otra parte no se queda bien, el duelo del que se queda se alarga, se prolonga en el tiempo y en el sufrimiento. Sí, concuerdo contigo. Pues muchas gracias por explicarme cómo consiste. Me encantaría, pues eso, poder tener acceso a ver si nos podríamos encontrar no sé si estás en Barcelona o... En Barcelona. Pero perfecto, pues yo ya contacto con José María y con José y ya les pido tu contacto. Muchas gracias, Ernest, por tu charla y por explicar todo esto. Qué bien, gracias, Laura. Gracias a ti, Ernest. ¿Más preguntas? Bueno, yo mientras te quería preguntar, mientras sale alguien más también, también a veces pasa, ¿no? O por lo menos nosotros lo hemos comprobado, que a veces el del otro lado también te guía a ti en alguna de las del propio Reiki, ¿no? De hacer alguna el dirigir las manos de una manera o hacer algo específico, ¿no? Esto también ocurre, o por lo menos nosotros lo hemos visto. Sí, lo que pasa es que la sesión de Reiki va siempre con un objetivo. Acuérdate que uno de los objetivos que teníamos han ido variando, pero uno de ellos era intentar encontrar la forma de conectar más con Óscar, ¿no? Y desde ahí, claro, los que están en el plano astral ven el campo energético de los que estamos aquí encarnados de forma más fácil, ¿no? Incluso nos pueden decir, hostia, es que no puedo acceder porque en este canal energético hay un bloqueo. O toda esta parte emocional, como suele pasar habitualmente, hay tanta emoción aquí que yo no puedo acceder. Hay tanta emoción que no puedo acceder. Entonces nos dan pautas para atender primero ciertos aspectos en función de la demanda. Porque si no hay una demanda, pues se hace la sanación que corresponde en ese momento, ¿no? O la propuesta de sanación. Pero si hay una demanda de, ostras, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo podríamos mejorar energéticamente mis canales de percepción para que se dé un contacto consciente, ¿no? Ya sea a través de los sueños, ya sea a través de la audición, ya sea a través de estar como más presente en ver señales, no sé, a través de las sensaciones y es importante estar lo más equilibrado posible para que se dé eso. Pero sí es verdad que desde el otro, por decirlo de algún lugar, por decirlo de alguna manera, desde otro plano, ellos en su dificultad para acceder nos pueden dar datos interesantes a reajustar. Gracias por la pregunta, José María. O sea, no es que se vuelvan expertos de la sanación, ¿eh? Sí. Claro, esto es importante, no es que se vuelvan expertos de la sanación, sino que ellos, en su dificultad de acceso, en el contacto, nos informan de qué canales les están entorpeciendo el contacto. ¿Más preguntas? Quedarían 5 minutos, ¿no? Hola, soy Norma. Perdón por tener mi cámara apagada. No sé, de hecho, no sé si vieron, había un problemita con la cámara y decidí mejor apagarla. Hola, Ernest. En tu experiencia con Reiki, ¿por qué la gente busca? ¿Cuáles son los motivos de los cuales la gente en su mayoría busca tu ayuda?
Buenas noches, Norma, ¿verdad que has dicho? Sí. Sí, Norma. Norma. Vale, Norma, buenas noches y gracias por tu pregunta. Si estamos hablando en lo que hoy nos acompaña, pues en principio buscar calma, paz, bajar los niveles de ansiedad, descansar mejor, estar más tranquilos. O sea, en general sería como estar más tranquilos. Yo creo que la gente accede a las sesiones de Reiki sobre todo para estar más tranquilos. O sea, está demostrado de que regula el sistema nervioso central y por tanto regular el sistema nervioso central implica muchas mejorías en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, ¿cuándo vienen las personas? Cuando están muy saturadas, muy saturadas. Mucho estrés. Mucho estrés, muy saturadas, ¿no? Entonces también es cierto que es importante cuando se acoge a estas personas en este momento, pues dejar claras las bases terapéuticas, ¿no? O sea, que te relaje no quiere decir que te resuelva el problema. Esto es muy importante. O sea, tu estrés, tu ansiedad y tus ataques de pánico vienen dados por cómo gestionas tú tu vida como puedes, ¿no? Entonces, si tú no haces los cambios que tienes que hacer en la forma en que te relacionas contigo, con el mundo, con tus historias, la sesión de Reiki no te va a cambiar. Es muy importante saberlo. Entonces, es como pedirle a un gelocatil que cambie la relación con mi jefe, ¿no? O sea, mi jefe me ha dado dolor de cabeza, no. Mi jefe me pone tensión interna y esa tensión interna me genera jaqueca. Pero lo que me tengo que preguntar es, ¿qué responsabilidad tengo yo en esto? ¿No? Y es como, bueno, pues parece ser que tengo dificultad a la hora de relacionarme con mi jefe o con mi pareja o con mi hijo y entro en un estado de tensión y de estrés que lo somatizo. O sea, eso cuando me haga una sesión de Reiki no me va a solucionar. Ahora me va a relajar, me va a dar más claridad de lo que sucede y desde ahí voy a tener que encontrar con el terapeuta, si además es terapeuta, pues herramientas y recursos para afrontar este reto que tengo de vida. Pero es importante matizar esto. Hay que ayuda, pero no resuelve. Tienes que resolver tú. Y desde la mirada de Reiki tradicional o desde la visión evolutiva o filosófica, por decirlo de alguna manera, del Reiki, a mí me gusta explicar que desde el equilibrio me doy cuenta del desequilibrio. O sea, desde el equilibrio me doy cuenta del desequilibrio. Es decir, cuando tengo energía, me es más fácil darme cuenta cuando la pierdo. Cuando la pierdo en relación con un otro, cuando la pierdo en relación conmigo mismo, cómo me trato, en relación cómo hablo, en relación cómo uso mi energía física. Pero es desde el equilibrio. Por tanto, es importante llegar de alguna manera a experimentar el equilibrio para darme cuenta qué partes de mi vida están en desequilibrio, pero eso no quiere decir que se resuelva, no. Me voy a dar cuenta y voy a tener que tomar acción en eso. Eso es muy importante también que quede claro. O sea, si no tomo acción en las partes que me bajan la energía, pues me va a seguir bajando la energía. No sé si me he podido explicar con esto. Muy bien, muy bien. Y por último, en tu trabajo ha habido momentos en que tengas que separar la mediunidad del Reiki